Les doy la bienvenida nuevamente a nuestro espacio de estudio de la Palabra de Dios. Hemos llegado ya al día miércoles de una lección que se titula Me levantaré. Ese es el tema general de la semana. Pero hoy vamos a hablar sobre el tema Derrama sobre ellos tu ira. Recuerden que estamos explorando cómo Dios actúa frente a la opresión. Y aquí vamos a encontrarnos con el clamor de los salmistas que piden a Dios que actúe decididamente en contra de la maldad y de los malvados. Vamos a pedir la dirección de Dios para saber cómo podemos conciliar esto con el hecho de que Dios es un Dios de amor. Pero ya hablaremos de eso, pidamos la bendición divina. Nuestro buen Padre Celestial, suplicamos tu Espíritu Santo para comprender un poco más de tu carácter y saber cómo podemos acercarnos a ti, especialmente cuando nos sentimos tratados injustamente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a algunos salmos y en ellos vamos a descubrir algunos elementos que definitivamente pueden llegar a desafiarnos, especialmente quiero decir, a desafiar esa comprensión que nosotros tenemos del amor de Dios. Pero de hecho vamos a ver que en realidad lo que piden los salmistas es la manifestación del amor de Dios. ¿Cómo? Bueno, primero leamos algunos salmos. Dice el Salmo 58, versos del 6 al 8 de la siguiente manera. Quiebra Dios sus dientes en sus bocas, quiebra Jehová las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas, que se rompan en pedazos. Pasen ellos como con el caracol que se deshace, como el que nace muerto, no vean el sol. Ahora vamos al Salmo 69 y ahí vamos a leer el versículo o los versículos 22 al 28. Y dice la palabra de Dios así: sea su banquete delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio desolado en sus tiendas, y en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Pero a mí, más bien, sean borrados, quería leer el verso 28, sean borrados del libro de los vivientes y no sean inscritos con los justos. Estos textos son tremendos, porque claramente hay dolor en el corazón del salmista. Claramente está pidiendo justicia. Y claro, este es un punto delicado, porque tal vez cuando uno no ha pasado por una prueba tan difícil, no logra comprender cómo el salmista puede desahogarse de esa manera delante de Dios. Claramente el salmista, especialmente en este verso, en este Salmo 69, está clamando por venganza. Él pide que aquellos que lo han maltratado sean destruidos, incluso que ni siquiera lleguen a estar en el libro de los vivientes. Es decir, él pide destrucción, pide que se derrame la ira de Dios. Y esto nos contrasta con el hecho de que en la Biblia encontramos que Dios es misericordioso. Es más, lo dice el libro de Éxodo, tardo en misericordia, tardo para la ira, grande en misericordia, quiero decir. Y ese es nuestro Dios, alguien que se deleita en perdonar, que se deleita en extender su misericordia. Pero ¿cómo es que aquí el salmista se atreve a pedirle eso? Volvemos al punto que estaba tratando de destacar. Es difícil que nosotros comprendamos esta situación si no hemos pasado por una circunstancia similar en la que, siendo tratados de manera injusta, queremos justicia, queremos que se haga justicia. Pienso en este momento en aquellos que han perdido un ser querido por la borrachera, por alguien que tomó un arma y la disparó, por alguien que tomó un cuchillo e hirió a alguien y le quitó la vida. Pienso en esas situaciones y pienso en el llamado a la justicia. Pienso cuando son pequeños los que sufren y
claro, cuando estamos en esas circunstancias, un padre, una madre que ve una atrocidad hecha sobre sus hijos, claro que va a querer justicia. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos lidiar con eso y seguir creyendo que Dios está al control y que Dios es un Dios de amor? Sé que son preguntas difíciles y no pretendo que yo tenga las respuestas para ello. Incluso la Biblia a veces guarda silencio, pero aunque guarda silencio en algunos aspectos, nos va a recordar siempre la palabra de Dios, que Dios siempre está pendiente de nosotros, porque Él mismo sufrió injusticias mayores de las que nosotros imaginamos cuando su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, estuvo en esta tierra. Él sabe qué es eso, sabe qué es pasar por estas injusticias. Pero ahora la gran pregunta es, entonces, si Dios sabe qué es pasar por una injusticia, ¿va a dejar que esto suceda indefinidamente? Porque noten lo que está en juego aquí. Si Dios no refrena el mal, si Dios no le pone punto final al mal, entonces es cómplice. ¿Y qué clase de Dios podría ser el que nosotros adoramos que sea cómplice del mal? Hay algunas teologías, yo he escuchado algunas ideas, no podría llamarlas teologías realmente, es una idea nada más que eso, pero lo he escuchado, hay una iglesia especialmente de la que yo he escuchado esto, no diré nombres porque no es mi intención criticar ni dañar reputaciones de nadie ni de instituciones, pero he escuchado, me lo han dicho a mí, que en el plan de Dios estaba que Adán pecara para que se manifestara la gracia de Dios. Eso suena raro. ¿Cómo es que Dios quería que Adán pecara? No, Dios no quería que Adán pecara. Eso es falso. Dios no quería, Dios no creó a Adán para que pecara, porque este mundo contaminado por el pecado solo ha traído infelicidad a la vida de millones de personas. Cuando Dios creó a Adán, no lo hizo para que pecara. Lo hizo porque Él es amor y porque Él quería darle una oportunidad a la humanidad de decidir. Y lamentablemente la humanidad decidió mal. Pero Dios lo hizo incluso a costa de sí mismo, porque sabía mientras formaba ahí a Adán que un día esas manos que estaba formando iban a tomar un martillo y un clavo y lo iban a clavar en la cruz. Claro, no las manos de Adán, pero las manos de la humanidad. Iban a clavar al Dios creador en la cruz. Ahora, a veces esto escapa a nuestra comprensión, eso es una realidad. Pero el hecho es de que si Dios permite que el mal siga indefinidamente, entonces es cómplice y Dios no lo va a permitir, Dios le va a poner punto y final. Es eso lo que motiva al salmista a hacer su oración. Si ustedes notaron, porque ya leímos algunos salmos esta semana que tienen que ver con eso, y mañana todavía vamos a continuar con algunos específicamente centrados en el santuario, el punto del salmista es, aunque parezca que el mal prevalece, Dios va a poner punto y final. Así que el clamor del salmista nos habla del mismo corazón de Dios que dice, hijos, yo los amo tanto que un día voy a poner punto y final al pecado. Han sufrido mucho y yo haré justicia. Así que eso motiva la oración del salmista. No es el deseo de vendetta personal, no es que él quiere una venganza personal, el salmista no. El salmista ve el mundo, ve la atrocidad del pecado en el mundo, ve las injusticias en el mundo, y lo más interesante es que no trata de hacer justicia a él, no, lleva su causa a Dios y le dice, Señor, tienes que levantarte para hacer justicia. Esto ya no puede seguir así, tú tienes que hacer justicia. Y el hecho es que Dios ha determinado un día para hacer justicia. Y está determinado ese día. Es más, cuando estudiamos las profecías nos damos cuenta que desde 1844 para acá, Dios está lidiando con el tema del juicio antes del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que todo eso tiene que ver con Dios haciendo justicia. Porque Daniel capítulo 7, donde se nos presenta una escena de juicio, nos habla de cómo, aunque por un tiempo el mal
parece ganar porque pisotea incluso a los santos de Dios y destruye todo a su paso, Dios destruye finalmente al mal, reivindica a su pueblo y entrega el reino a su pueblo. Esas son las motivaciones del salmista, que Dios obre justicia, porque si finalmente Dios no puede obrar justicia, entonces no es todopoderoso. Si finalmente Dios no puede traer la justicia a este mundo, entonces apaga y vámonos. No tendría sentido ni siquiera que nosotros tratemos de adorarle, porque no podría hacer nada. Sin embargo, el salmista dice, Dios puede, porque Dios puede, voy a Él para que Él obre justicia. Claro, todavía persiste la idea de, pero entonces, ¿por qué pide que se derrame el mal sobre enemigos? Bueno, porque el salmista está indignado por aquellos que se rebelan abiertamente contra Dios. Y aunque la gracia de Dios es para todos, y eso queda claro en la Biblia, y el llamado de Dios al arrepentimiento abarca a cada hijo de Adán e hijo de Eva de este planeta, Dios también respetará la libertad de cada uno. Finalmente, Dios castigará el mal, destruirá el pecado, pero aquellos que quieran seguir aferrados a sus pecados recibirán la retribución, porque no quisieron aceptar el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, yo sé que tratar de armonizar la justa ira de Dios con el amor de Dios a veces puede llevarnos a algunos extremos. Un extremo podría ser que nosotros minimicemos la experiencia agonizante de aquellos que piden justicia y les digamos, pero mire, hay que amar, hay que perdonar, y no tengamos en cuenta lo que realmente está sucediendo en su corazón. No estamos aquí minimizando esa experiencia. De hecho, no se debe minimizar esa experiencia. El salmista nos lo muestra. Él está exclamando a Dios por el maltrato que ha recibido, por la injusticia que el pueblo ha recibido. Y entonces, él espera que Dios obre. Pero ahí está el punto. El salmista no piensa que él puede cambiar las circunstancias, ni espera que la venganza venga de su propia mano o de alguna institución humana. El salmista va a Dios y le dice, tú te vas a encargar de hacer justicia. Esto está en armonía con el hecho de que Dios es amor. ¿Por qué? Porque Dios trata cada caso de manera tan especial y particular que Dios obra para salvación de todos, pero sin dejar de ser justo. Es eso lo que nosotros buscamos al final. Al final el clamor del corazón es que Dios obre justicia. Y eso no solamente para nosotros. En realidad, estos salmos deberían invitarnos a alzar nuestra voz como defensores de los débiles. No en el tinte político. No, porque nosotros también no debemos caer en el engaño de creer que la iglesia va a transformar la sociedad. El que va a transformar la sociedad es Cristo, cuando destruya de una vez el mal. Y no debemos creer que la iglesia debe incidir en la política para cambiar la sociedad, porque eso no va a suceder. De hecho, la Biblia nos muestra cómo va a estar el mundo hacia el final del tiempo, que es la descripción de lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Pero lo que sí nos muestra la Biblia es que cada uno de nosotros, y como pueblo de Dios, debemos ser de aquellos que velan por cuidar del necesitado, por ayudar al que está en desventaja. Porque, ¿qué pasaría si finalmente el pueblo de Dios no puede reflejar eso del carácter de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo se revelará la gloria de Dios ante el mundo? Y Dios espera, porque lo he dicho en estos días anteriores, que nosotros hagamos nuestra parte. Por eso sí, podemos clamar por justicia, podemos clamar por venganza, pero no sobre una persona, sino sobre el mal. Podemos clamar por venganza sobre el mal que ha dañado tanto a este mundo. Y Dios va a establecer su justicia. Podemos descansar en esa seguridad. Y yo espero que usted y yo, porque lo necesito también, podamos descansar en la certeza de que Dios siempre obrará con justicia y con misericordia en favor de su pueblo para restablecer
la verdad, para restablecer la paz, para restablecer la armonía en este mundo que fue contaminado por el pecado. Después de todo, y termino con esto, nosotros también debemos reconocer que a veces nosotros hemos sido injustos y que necesitamos la misericordia de Dios. Esa misericordia que puede transformar nuestra vida y que puede resarcir lo que nosotros hemos hecho. Y necesitamos esa misericordia también para extenderla a otros sin dejar de lado el hecho de que debemos sentir dolor por el mal, por la injusticia que reina en este mundo, pero con la seguridad de que muy pronto Jesús, cuando vuelva por segunda vez, pondrá de una vez por todas orden, el verdadero orden que este mundo necesita. Que Dios nos ayude a confiar, que Dios nos ayude a esperar, porque al final Dios está al control de todo y Él está trabajando siempre en favor de aquellos que le buscan de veras. Pidamos al Señor su ayuda. Querido Padre, necesitamos de tu Espíritu Santo y suplicamos que por favor tú ilumines nuestras mentes para que podamos aferrarnos a ti. A veces hay circunstancias que nos hacen clamar por justicia, porque queremos, oh Dios, que tú intervengas, pues el mal se ha ensañado sobremanera, no solo sobre nosotros individualmente, sino sobre nuestras familias, sobre nuestros vecinos, sobre la sociedad. Y si tú no pones un alto pronto, a veces nos parece que el mal va a ganar. Pero la certeza que tenemos es que el mal no triunfará, porque ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y muy pronto Cristo vendrá para establecer su reino de gloria, un reino donde todo será justicia, armonía y paz. Oramos porque nos tengas por dignos de estar contigo por la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén.